El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Todos sabéis que la Iglesia, después de Pentecostés, cuando recibe la venida del Espíritu Santo y echa a caminar públicamente, los apóstoles reciben la fuerza del Espíritu para suplir su miedo y predicar que Cristo es el Mesías y el Salvador. Esa Iglesia que nace del costado de Cristo en Pentecostés empieza a ser perseguida. Al principio la persecución la llevaron a cabo los judíos, que por envidia hacia los cristianos que empezaban a tener mucho predicamento, pues decidieron perseguirles. Y después la llevaron a cabo, y de forma atroz, distintos emperadores romanos, porque los cristianos se negaron a ofrecer incienso al César, puesto que decían: nosotros solo podemos hincar nuestra rodilla ante Dios nuestro Señor, y el César es un hombre, y no podemos rendirle culto divino, puesto que eso sería idolatría. A raíz de aquel acontecimiento, el cristianismo es perseguido. Y las personas que deciden hacerse cristianos lo hacen verdaderamente convencidas y poniendo a prueba y a riesgo su propia vida. Ellos sabían que por ser cristianos podían ser perseguidos y echados a los leones. Ellos sabían que por ser cristianos no podrían ascender, por ejemplo, en la carrera militar o en el Senado de Roma, puesto que iba en contra de las normas dadas por el emperador. El cristianismo era perseguido. Pero ¿por qué los cristianos estaban dispuestos a sacrificar todo eso? Porque Dios era su Señor. Porque para ellos amar a Cristo y a Dios Padre era lo fundamental. Y el resto, pues siendo importante, cada uno tendría sus aspiraciones,
todos querían salvar la vida, evidentemente, mantener la unión con su familia, pues era secundario. En el año 313, el emperador Constantino firma el edicto de la tolerancia o el edicto de Milán. A partir de esa fecha, la Iglesia es tolerada y deja de ser perseguida. Lo que en un primer momento pareció un balón de oxígeno y algo bueno para los cristianos, ya no son perseguidos, son tolerados, pueden decir soy cristiano sin que nadie te persiga, después se tornó en algo negativo, porque muchos cristianos se relajaron y en lugar de vivir como vivían intensamente su fe, poniendo a Dios en el centro de su vida, empezaron a secularizarse. Y nosotros de eso tenemos mucha experiencia. Empezaron a relativizar, empezaron a decir, bueno, se puede seguir a Dios sin necesidad de ser fiel a Dios en todas las cosas de este mundo, no pasa nada. Y entonces el cristianismo en muchos casos cayó en esa secularización donde muchas personas se hicieron cristianos sin querer amar a Dios con todo su corazón. Cuentan los biógrafos del emperador Constantino que él no se quiso hacer católico hasta que no vio bien cerca la muerte, porque sabía que hacerse católico significaba ceder todo aquello que no le estaba permitido. Supongo que una vida de derroche, una vida disoluta, una vida donde no encontrara ataduras. Y que él dijo, bueno, pues me haré católico cuando me vaya a morir y de esa manera disfruto de lo que me da este mundo y después de la gloria en el cielo. Yo creo que Constantino, si es que de verdad hizo esto con estas motivaciones, fue bastante miope. Para nosotros, ser cristiano no es una carga. Cierto que a veces, por ser cristianos, tenemos que comportarnos de una manera exigente. Papa Francisco les decía a los jóvenes en la JMJ de Buenos Aires que el cristiano siempre nada contracorriente. Claro, nadar contracorriente es perdonar, porque a mí no me nace del corazón perdonar a aquel que no me cae bien. Nadar contracorriente es ser generoso y rascarte el dinero de tu bolsillo, porque no te nace tener que dar el dinero que has ganado legítimamente. Mejor está en tu bolsillo y te lo gastas para tus cositas. Pero el cristiano nada contracorriente, porque sigue a Jesús y porque siente que lo que el Señor le pide es lo mejor para su vida. Y yo creo que esto es lo que Constantino no entendió. Cristo no viene a hacerte la vida imposible, no es el aguafiestas de turno. Cristo es el Salvador. Jesús no viene a decirte, no puedes ser feliz. Cristo viene a decirte, te voy a dar la verdadera felicidad. ¿Y cuál es la verdadera felicidad? La verdadera felicidad es amar. Y cuando uno porque ama perdona, está entregando su ego, su soberbia, que le gustaría devolver mal por mal, pero se siente más libre y muchísimo más lleno que aquel que tiene su corazón lleno de egoísmo, de rencor y que se siente por lo tanto esclavizado a sus pasiones más bajas, desear mal a los demás. Cuando tú, porque sigues a Cristo, haces caso a su voluntad y te niegas a ti mismo a aquello que no te apetece hacer, pero que sabes que Dios te lo pide, estás siendo libre y Dios te recompensa. Eso que hizo Constantino, de convertirse al final de su vida para poder disfrutar de todo lo que el mundo le ofrecía, fue, sin lugar a dudas, una necedad. Porque Cristo no te ofrece la esclavitud, te ofrece la salvación. Y esa salvación la disfrutas ya aquí en la tierra. Dice una oración que algunos atribuyen a San Francisco de Asís, y hoy celebramos la fiesta de Santa Clara, la primera mujer que siguió al santo, al poverelo de Asís. Dice una oración que es dando cuando se recibe, que es perdonando cuando uno se siente perdonado. Y es que es así, y lo hemos experimentado, que cuando perdonamos nos sentimos mejor que cuando guardamos rencor, que cuando somos generosos nos sentimos más llenos que cuando nos hemos guardado nuestro dinero solo para nosotros. Dios no viene a complicarte la vida para hacerte infeliz. Dios viene a decirte cuál es el camino que tienes que seguir, el que Él te enseñó para ser verdaderamente feliz.
Y cuando uno perdona, se siente perdonado y se siente más feliz. Y cuando uno comparte, se siente mucho más libre y dichoso que si se guarda el dinero para sí. Porque cuando uno da, recibe mucho más. Supongo que muchos de vosotros habréis tenido la experiencia de hacer voluntariado. Cuando uno hace voluntariado, va a ayudar a los demás y dice, caray, levantarme un domingo temprano, con lo bien que se está en la cama, por ayudar a una persona que te necesita. Pero cuando vuelve, no vuelve con esa sensación de haberse vaciado, vuelve con la sensación de que está más lleno, vuelve con la sensación de que esos ancianos a los que ha visitado, de que esos pobres a los que ha ayudado, le han dado mucho más de lo que él ha dado. Dios envía a su Hijo al mundo para que Cristo nos redima y nos enseñe el camino de la salvación, es decir, el camino de la felicidad. Y por lo tanto tenemos que tener bien claro que nuestra fe nos promete la salvación eterna, pero ya disfrutar de esa salvación anticipadamente aquí en el cielo, aquí en la tierra, perdón. ¿Estás con dificultades? Ven a rezar. A veces no sabes dónde ir, cómo seguir, tienes problemas, pídele al Señor que te ilumine. Nosotros nadamos contra corriente, pero sabemos que el Señor nunca nos abandona y que es su gracia, su fuerza y su amor la que llena nuestro corazón y nuestra vida de sentido. En Él hemos puesto nuestra esperanza. Él murió por nosotros en la cruz y aunque todavía no disfrutamos plenamente de la salvación, porque todavía no hemos ido al cielo, aquí en la tierra ya gustamos anticipadamente de esa salvación cada vez que sentimos el cariño, el amor y la ternura de Dios nuestro Señor. ¿Qué tesoros tienes en tu corazón? El tesoro del rencor no puede ser feliz. El tesoro simplemente de los bienes materiales, y cuando te vayas a la otra vida te los vas a llevar, no te llevarás nada. El tesoro que tenemos en nuestro corazón es el tesoro de amar y dejar que Dios te ame. Es el tesoro de amar a los que pasan a tu lado, porque en ellos está el rostro vivo de Jesús que te dice, te necesito. El cristiano nada contracorriente, pero nada contracorriente para llegar a la salvación, a la vida eterna, a la vida plena y verdadera, que es la vida de la gracia, que Cristo nos trajo, que Dios nos regala, permitiendo que su Hijo muera por nosotros en la cruz. Todos hemos experimentado la satisfacción que da amar a los demás. Todos hemos experimentado el consuelo que Dios te da cuando te fías de Él. ¿Por qué entonces dudar de su amor? Es que lo que me pide el Señor es muy duro. Recuerda los momentos de luz. Recuerda las muchas veces donde cuando fuiste fiel a Dios experimentaste una satisfacción espiritual que no la da ningún bien de esta tierra, que solo la da Cristo, que solo la da amar como el Señor nos enseña. El que ama ya ha encontrado la salvación, ya disfruta de ella. En el día en el que celebramos la fiesta de Santa Clara, recordad la oración de San Francisco. Es dando cuando se recibe y es perdonando cuando uno se siente perdonado. El que da recibe mucho más, porque cuando uno da, el Señor le paga y con creces. No hay mejor pagador que Cristo. No hay nadie que nos ame más que Él. Él entregó la vida para salvarnos. Creo que tiene derecho a que nos fiemos de Él, porque murió por nosotros en la cruz y porque hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, en muchos momentos, que es un Dios que cumple su palabra. La fe nos dice que disfrutaremos plenamente de la salvación en el cielo, pero ya aquí en la tierra gustamos de esa salvación cuando nos acercamos a Cristo y cuando como cristianos amamos a los demás, aunque a veces no se lo merezcan. Quizás el que pasa a tu lado te ha hecho daño y no se merecería que tú le perdonaras, pero tienes que hacerlo no por él, o no solo por él, tienes que hacerlo por Cristo, porque nosotros como seguidores seguimos a Jesús y Él es aquel que mueve nuestro corazón y que nos indica el camino que tenemos que seguir. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.